Sí, perfecto. Bien, Profe, ¿puede ser listo. Dale, pregunta te de cualquier escucho. cosa? De, de Sí, cualquier cosa, cualquier digo, de la cosa. materia, ¿no? Sí, Em, totalmente. ¿Sabe que no me quedó claro cuando hicimos, porque hoy iba a ir a consulta, pero bueno, tenían que rendir los finales los chicos del llamado especial. Cuando hicimos con las profes el jueves pasado, lo que fue el simulacro de parcial, en la parte de inversiones de títulos, el tema del rescate de los títulos. Bien. El rescate de los títulos es similar o podemos considerar que es parecido a una venta, con la diferencia que yo voy a recibir, digamos, la cantidad de dinero equivalente al valor nominal de los títulos. Supongamos, yo compré 100 títulos a valor nominal 10 pesos, o sea que el valor nominal total que yo adquirí era 1000 pesos. ¿Sí? Y puede que yo los haya pagado, por ejemplo, 1500 pesos, los podría haber pagado 800, puede que haya tenido renta de vengada a cobrar o no, ¿sí? Entonces, cuando llega al final de su vida, es decir, el horizonte de inversión, que puede que diga que esos títulos vencen, por ejemplo, el 31 de marzo del 2029. Entonces, cuando llega el 31 de marzo del 2029, ¿a vos qué te van a dar? Te van a dar 1000 pesos. O sea, los 100 de valor nominal por los 10 títulos, ¿sí? O al revés, no sé cómo dije ya, ¿sí? Te van a dar 1000 pesos. Por lo tanto, vos en ese caso, ¿qué vas a decir? Bueno, me dieron 1000 pesos, bien. ¿Y cuál es el valor de incorporación de estos títulos? Por ejemplo, 800. Entonces, esa diferencia para vos va a ser un resultado del rescate, no de la venta. Perfecto. Me ¿Está equivoqué yo en claro? hacerle la pregunta, no era el rescate de los títulos, sino el rescate de previsión de los títulos. Eso fue lo que no me había quedado. Eso se hace al final, digamos, cuando ya no tengo más títulos. O sea, yo lo que no entiendo bien es en qué momento viene el rescate. O sea, ya no me quedan más títulos en la empresa. Había hecho una previsión, sí, porque en su momento cuando hice el cierre de ejercicio me dio para hacer la previsión, ¿no es cierto? Eh, y si ya vendí, no me queda más título en la empresa, tengo que hacer el rescate de previsión. En ese ¿Es momento así? vos vas a hacer el recupero. Ah, recupero. De rescate, se dice. Recupero. Por Bien. eso, rescate es una cosa de los títulos, recupero de la previsión es otra. Por eso no, el nombre de las cuentas justamente responde a esto. Rescate para el caso del final del periodo de emisión de esa deuda por el Estado que sea, ¿sí? Entonces el Estado rescata, lo que significa que paga o devuelve la totalidad del valor nominal del dinero que ha solicitado prestado. Ese es el caso de los rescates de los títulos y para el caso de los títulos podrían ser acciones en los cuales se haya constituido previsión cuando justamente vos las vendés o en el caso de los títulos ya sea que los vendas o son rescatados, lo que haces es recuperar la previsión. Cuando vos recuperas, en realidad, ¿qué estás haciendo? Estás dando vuelta el asiento. Al dar vuelta, vos hiciste, primero cuando la constituiste, ¿qué hiciste? Constitución de previsión a Son de previsión. previsión a previsión. Ujú. Exacto. Como nosotros decimos que las cuentas de ingreso y egreso no se compensan, vos estarías usando una cuenta ahora para recuperar de ingreso, que en vez de llamarse constitución, ¿cómo se llama? Recupero Recupero. previsión. Ajá, perfecto, perfecto, ¿Te das perfecto. cuenta, Claro, Belén? profe. Sí, 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 ahí me di cuenta. Perfecto. No Perfecto. había El resto, visto un sí. ejercicio con eso y sí lo de la constitución y eso, y bueno, justo en este simulacro se dio que estaba, y bueno, ahí justo en ese asiento medio que no lo sabe, no lo supe resolver, así que está claro. Perfecto. ¿Y en clase lo resolvieron? Sí, sí, lo resolvimos, pero íbamos muy rápido porque, bueno, la clase de los Bien. jueves la hicimos así como express y después venía un formulario para los chicos, así que no pudimos tener mucho tiempo de poder Perfecto. De preguntar. todas maneras, la solución, la profe ayer la debiera haber cargado. Así que Sí, la cargó fíjate que la profe.
Ah, perfecto. Listo. La cargó, Fíjate, pero por ahí lo que a debería veces coincidir es uno, la fecha. sí, sí, a veces no es un tema de por ahí de asiento, sino una cuestión más teórica de saber, llegado el momento, por qué se hace, qué es lo que yo necesito ir sabiendo, incorporando además del asiento. Perfecto, porque vos pensás lo siguiente, Belén, que el hecho de que se vaya el título principal se tiene que ir la previsión, porque Tal acordate cual, ya no que tiene sentido. no, no solo eso, sino que usaríamos el criterio, como ustedes lo van a ver en derecho o en impuesto, el que ve impuesto, va a ver que el accesorio sigue la suerte de lo principal. Se va lo principal, se tiene que ir lo accesorio. Perfecto, profe, gracias. ¿Te das cuenta? Digamos, va por ahí, digamos. Más allá que no tenga sentido, como vos bien lo decís, pero en definitiva recuerda que la cuenta previsión está previsionando y ajustando el valor de ese título o esa acción. Por lo tanto, si se va el título o la acción, también se tiene que ir la previsión. Es por Claro, eso, como la es por obligación que eso, tiene una fianza. Si se va la principal, se lo extingue. O por sea, se aplica ejemplo, el principio. exactamente, exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si paga el principal, digamos, el deudor, el fiador, digamos, ya se cae la fianza. Yo, en definitiva, ya no actúo más como garante, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que dice ahí su compañera. ¿Mm? Gracias, Victoria. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. En particular, lo que vamos a ver hoy es todo un tema que ustedes tienen una materia específica, ¿sí? No sé los administradores, pero en definitiva los contadores tienen una materia que es justamente sociedades comerciales, ¿sí? Entonces, todo este tema que nosotros vamos a hacer una introducción y toda esta introducción vamos haciendo diferencia como para poder conocer la parte jurídica, para poder justamente registrarlo porque si yo no conozco la parte jurídica, no voy a poder justamente registrar lo que pretendo hacer. ¿Mm? Obviamente que ustedes en los prácticos van a ver y van a relacionar todo. Esto que yo les dé, más todo lo que hemos visto con anterioridad, que es el patrimonio neto. Porque el patrimonio neto, la distribución de resultados para, por ejemplo, una sociedad anónima se llama dividendos, pero para el resto de las sociedades se llama simplemente resultados. Entonces, cambian la naturaleza por ahí jurídica, más allá que lo conceptual es lo mismo. Porque en uno o en otro vamos a distribuir siempre lo que son ganancias líquidas y realizadas. No pueden ser de otra manera. Ya lo vimos cuando hablamos de reserva. Cuando constituíamos reserva, ¿qué decíamos? Que eran aquellas que tenían que provenir de ganancias líquidas y realizadas. Cuando hacemos una distribución de resultados o de dividendos, también tienen que provenir de ganancias líquidas y realizadas. Y de acuerdo a la naturaleza de cada una de las sociedades, tendremos que cumplir determinadas formalidades o no para justamente realizar, por ejemplo, un aumento de capital, ya sea que haga un nuevo aporte o capitalice ganancias. Recuerden siempre que las ganancias, ¿sí?, son las únicas que se pueden capitalizar o reservar. Las pérdidas no podemos hacer eso. Y sobre todo, ¿qué tenemos? Que cuando nosotros venimos con pérdida y tenemos ganancia, lo primero que tengo que hacer con esas ganancias es absorber las pérdidas y después vemos qué pasa, si puedo distribuir o no, salvo que si lo que debo hacer con esas ganancias, por ejemplo, para el caso de SRL y SA, constituir una reserva legal. ¿Ya? Pero bueno, más allá de eso, que es un poquito una introducción genérica, vamos a comenzar y vamos a compartir la presentación que ustedes la tienen que tener. De hecho, tienen un capítulo del libro que es el que yo voy a seguir vinculado con las sociedades. Ahí no le he puesto como material, pero les voy a poner la ley de sociedades. Así ustedes, ante cualquier inquietud, recurren a ella y lo pueden ver. Hay una parte general, que es el capítulo 1, y luego está el capítulo 2, que es de las sociedades en particular. Y ahí están cada una de ellas. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Bien.
A ver si tengo abierto. ¿Están viendo ustedes la presentación? Sí. Sí, Pero profe. no la ven, Sí, profe. no la ven completa, ¿no es cierto? No, ¿Dónde vemos la primera hoja. la primer filmina, está bien. O el primer power. ¿Ahí la ven completa? Sí, pero No. no. No sé por qué no me la está presentando de manera completa. Ahí va la segunda hoja. Es como que se va a cambiar. Hay algo que yo no he sacado, que me aparece ahora. Bueno, ustedes lo ven mostrándole la diapositiva siguiente, ¿no es cierto? Sí. Toda la pantalla una diapositiva, digamos. Y si no, hace ratito tocó algo que al costado nos aparecían las otras diapositivas como que hay que irlas cambiando. Perfecto, pero ahora ustedes la ven completa. La presentación de la primera hoja, sí. Perfecto. Solo la primera hoja. Y ahí, ¿ves la segunda, Belén? La segunda hoja, sí. Perfecto, listo, entonces estamos bien. Porque yo veo otra cosa en realidad. Por eso te pregunto, porque no estoy viendo lo mismo que ustedes. En definitiva, primero y principal, nosotros nos vamos a referir en esta parte, en este punto en particular, a lo que son las sociedades comerciales. Las sociedades comerciales están reguladas por la ley 19.550, que en realidad originariamente se llamaba Ley de Sociedades Comerciales y hoy por hoy se llama Ley General de Sociedades, y fue modificada por la ley 26.994, que es la ley del Código Civil y Comercial, en donde hizo varias modificaciones y una de las modificaciones más importantes es que permitió constituir sociedad con un solo socio, cambió algunos nombres y en el concepto ya no habla de sociedad comercial, sino que simplemente habla de sociedad, ¿sí? Hay conceptos que desaparecieron, como el concepto de comerciante, acto de comercio, contrato de comercio, ¿sí? Esos conceptos, digamos, fueron eliminados. Y todo lo que era una última parte que tenía la ley de sociedades comerciales, que era de los contratos, digamos, que se denominaban de colaboración, ¿sí? También desapareció y apareció una parte que se llama contratos asociativos y que está en la sección tercera, ¿sí? Del capítulo 16, ¿tá? Bien, pero eso no lo vamos a ver, ustedes lo van a ver bien en esa materia. Acá en general lo que nos interesa a nosotros es las sociedades que ustedes regularmente conocen y ven en las calles o cuando ven generalmente alguna publicidad, es las que mayormente se adoptan. Entonces, nosotros podemos decir que habrá sociedad si una o más personas, antes nosotros qué decíamos, habrá sociedad comercial, decíamos, cuando dos o más, entonces ahora cambió, ahora dice, habrá sociedad
¿sí? Ya no dice comercial. Si una o más personas, se habla de una, ¿sí? En forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliga a realizar aportes para aplicarlos ¿a qué? A la producción o intercambio de bienes o servicios, ¿sí? Participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Esa última parte está clarito, lo que significa es que yo, como puedo ganar dinero, también puedo perder dinero. Y siempre lo voy a hacer en función a la participación que yo tenga en esa sociedad, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Cuando yo hablo de sociedad y en función a la definición, podemos estar hablando también de qué, de las características que tiene una sociedad. ¿Y esas características cuáles son? Primero, que puede estar integrada por una o más personas, ¿sí? Que las personas se obligan a realizar aportes, ¿sí? Porque ahí ustedes lo ven que lo dice, no la tienen enumerada ahí, pero es una de las características, ustedes dentro del capítulo del libro lo tienen, deben organizarse de acuerdo a uno de los tipos previstos en la ley, por eso dice organización legal, para realizar ¿qué? En definitiva, una actividad económica que puede consistir en ¿qué? En la producción o intercambio de bienes o servicios y por último, que participan de las pérdidas o de las ganancias. En definitiva, participan de la ganancia y soportan las pérdidas. Todas esas características surgen del mismo concepto que tienen de sociedades. ¿Está? Por eso ahí ustedes tienen un título, dice sociedades comerciales. En general eso porque venimos del concepto antiguo, pero ustedes genéricamente en este capítulo ahora van a hablar de sociedades. E incluso creo que en el programa lo tienen como sociedades comerciales. Pero genéricamente vamos a hablar de sociedades y de esto que nosotros estamos hablando son aquellas sociedades o aquellas personas jurídicas que tienen ¿qué? Fin de lucro. Porque cuando nosotros empezamos a hablar de todas aquellas personas jurídicas que no tienen fines de lucro, comenzamos a hablar de otro tipo o de figuras jurídicas y que generalmente están reguladas, generalmente no, están reguladas en el Código Civil y Comercial puntualmente. Como que fundaciones, sociedades civiles, ¿sí? Perdón, sociedades civiles no, asociaciones civiles. ¿Por qué? Porque las sociedades civiles también existían, pero a raíz de la modificación de la ley de sociedades, eso que se denominaba sociedades civiles desaparecieron. ¿Está? Bien, entonces acá puntualmente lo que estamos hablando son de aquellos entes que tienen fin de lucro. Estas sociedades, ¿cómo las vamos a constituir o cómo se van a modificar? Se van a hacer a través de un documento llamado genéricamente contrato. Y este contrato, ¿sí? Va a estar, ¿sí? Instrumentado mediante ya sea un instrumento privado o público, ¿sí? Cuando hablamos de instrumento privado es porque hay algo que se formaliza entre los socios. No hay la intervención, por ejemplo, como es un escribano público. Cuando interviene un escribano público que da fe del acto que se ha concretado, en ese caso se denomina instrumento público. Pero ya sea que esta sociedad se formalice por un instrumento privado o público, ¿sí? Lo que necesita para que realmente se considere una sociedad es la inscripción en el registro público de comercio de la jurisdicción en donde se ha constituido la sociedad. Por ejemplo, si yo constituyo una sociedad con personas domiciliadas en, por ejemplo, San Rafael Mendoza, yo en realidad lo que haré es inscribirla justamente a esa sociedad en el registro público, ¿sí? De la provincia de Mendoza.
si fuese en Córdoba, será en el registro público de la provincia de Córdoba. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí o no? Tienen que hablar, porque yo en este momento ahora no lo veo Sí porque se tengo la entiende, presentación. profe. Hasta ahora yo ¿Sí? lo entiendo. Perfecto. Bien. Ahora, ese ¿Se contrato escucha, profe? constitutivo... Sí, te escucho. Sí, ¿qué diferencia hay entre un instrumento público y el privado, digamos, a fines legales en la constitución de las empresas o de las sociedades, ¿no? El instrumento público es porque yo fui un escribano público. ¿Está? Y el escribano público Sí. dio fe pública de ese acto, obviamente certificó la firma y en definitiva quedó registrado ¿dónde? En el protocolo respectivo del escribano. Esa es la diferencia, pero en definitiva el contrato constitutivo debiera ser igual y la ley de sociedades prevé, ¿sí?, qué debe contener como mínimo ese contrato. Ustedes si lo buscan seguramente en cada uno en su provincia, ustedes busquen en la página del gobierno, busquen el modelo de un contrato de sociedad anónima, por ejemplo, y seguro lo van a encontrar y va a estar diseñado de acuerdo a lo que tiene previsto, ¿sí?, la ley. En definitiva, ese contrato constitutivo, ahí ustedes en el libro lo tienen, pero lo pueden ver también en la ley, e incluso también le va a hacer referencia a cuáles son los elementos principales que debe, ¿sí?, o las características o los datos que tienen que tener las personas cuando se identifican como socios. ¿Qué tienen que tener? Nombre, apellido, deben tener la edad, nacimiento, dónde, si son casados o no son casados, de qué profesión son, ¿está? Eso en cuanto a los datos personales de los socios. Pero por otro lado, el esquema del contrato, ¿cuál sería? Justamente, los datos personales de los socios, el nombre, ya sea denominación o razón social que va a tener esa sociedad, el domicilio que va a tener la misma, el objeto social, es decir, a qué se va a dedicar, el capital social, que sería el capital inicial, el plazo de duración, que sería la vida que va a tener. ¿Se acuerdan que yo en su momento les dije, nosotros no sabemos cuál va a ser nuestra vida, pero nosotros cuando constituimos una persona jurídica, ya sea en este caso una sociedad, sí podemos establecer cuál es el plazo de vigencia de esa sociedad? La administración y fiscalización, ¿sí? ¿Cómo va a ser y a cargo de quién va a estar? En algunas sociedades y algunos modelos sabemos genéricamente, digamos, a cargo de quién puede estar y de quién no puede estar, que ya lo vamos a ir viendo una por una. Y también van a estar, obviamente, todo lo que sean las cláusulas de derechos y obligaciones que puedan tener los socios entre sí y respecto de terceros que no estén legisladas por la ley, o incluso puedo poner las que están legisladas por la ley, pero yo nunca puedo contradecir a la ley, porque recuerden que la ley es el marco mínimo que ustedes tienen. A partir de ahí yo puedo poner cláusulas adicionales, pero en definitiva las cláusulas mínimas y lo que sean derechos, obligaciones, prohibiciones o algún tipo de delegaciones están establecidos por la ley. Es decir, la ley toma las reglas, que yo las puedo transcribir también algunas de ellas en el contrato, pero no las puedo contrariar. ¿Está claro? También lo que puedo o debo colocar son todas aquellas cláusulas atinentes al funcionamiento, la disolución y liquidación de la sociedad, como las reglas para la distribución de las ganancias y cómo se soportan las pérdidas, que están establecidas en la ley, pero cuando no la estén o hay partes que nosotros queremos dejar establecido, también lo debemos hacer dentro del contrato. Esas serían las partes que ustedes van a tener dentro de ese contrato. Después voy a ver si les encuentro alguno, se los subo, un contrato típico, porque en general existe y ustedes cada vez que se van a inscribir para cualquier tipo de sociedad, pero generalmente para las sociedades anónimas, que es la sociedad más común, ustedes van a encontrar siempre modelos, no le van a faltar modelos. En cuanto a las sociedades, yo recién les mencioné
denominación social o razón social. Cuando nosotros hablamos de denominación social, es aquel nombre que ustedes le pueden dar, pero siempre no incluya ningún nombre de los socios. Cuando incluye algún nombre de los socios, por ejemplo, José Pérez y compañía, sociedad anónima, ya no estamos hablando de denominación social, sino que hablamos de razón social. Y por otro lado, podemos tener un nombre de comercial que generalmente es un nombre de fantasía. Eso no hace falta que en definitiva esté dentro del contrato, sino que puede que yo lo utilice como una marca comercial, pero no precisamente tiene que estar. Y esto ustedes lo van a ver. Por ejemplo, y les voy a decir algo, un supermercado que muchos lo van a conocer y no estoy haciendo publicidad del mismo, pero vale la aclaración. Por ejemplo, Chango Más, y en realidad la sociedad titular de esa marca, que es un nombre de fantasía, es Dorinca Sociedad Anónima. ¿Está claro? Por lo tanto, en ese caso, cuando yo digo Dorinca Sociedad Anónima, que no es el nombre de ningún accionista, lo que estoy haciendo mención es a una denominación social y no a una razón social. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Aparte creo que salen los tickets o la factura también cuando uno va a comprar. Más allá Totalmente. del chango más o el coso, te sale ahí en la factura. Sí, exactamente, porque en realidad lo usan más como una marca comercial que en realidad no está haciendo referencia a la titularidad o de la propiedad de la empresa, sino que precisamente es una marca comercial. Claro, Vamos ese a sería el otra. intangible, si lo llevamos al... Por ejemplo, exactamente, eso es lo que muchas veces también representa, en definitiva, el intangible. Nosotros hablamos siempre de Coca-Cola, pero en definitiva, cuando ustedes compran una Coca-Cola en la Argentina, no se lo están comprando a Coca-Cola, sino que en la Argentina tiene un nombre determinado. O por ejemplo, en la Argentina, cuando ustedes van a McDonald's, en realidad, la propietaria en la Argentina, o sea, su denominación social es Arcos Dorados, Sociedad Anónima. Arcos Dorados, sí. ¿Está? Entonces, hay diferencias. Esos conceptos los tenemos que tener claros. Algo que tiene muy presente estos tipos de sociedades que las diferencias justamente son las responsabilidades de los socios. ¿Está? Es el elemento principal que hace a las diferencias, porque si no, todas las sociedades estarían resumidas en un solo tipo. Y la verdadera razón de la diferencia en las diferentes tipos de sociedades son las responsabilidades que tienen los socios, como así también eso está asociado un poco a los aportes, es decir, en qué momento los hago o no los hago o los debo hacer íntegramente. Entonces, ¿qué podemos decir como generalidad? Que los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente, mancomunadamente y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos o una distinta porción resulte de una estipulación del contrato. ¿Qué significa esto? Que si yo formo parte de una sociedad y mi participación es el 20%, yo voy a estar participando por el 20% y no en partes iguales. Justamente ¿por qué? Porque eso lo tiene que establecer el contrato, porque la ley no dice, en definitiva, cuál va a ser la parte de cada uno de los socios, sino que en definitiva en el contrato, por eso es que teníamos que uno de los elementos que teníamos que tener en cuenta era que era lo vinculado a la participación de los socios. ¿Está? Que está vinculado con qué? Con la obligación que yo asumí para hacer un aporte. Entonces, fíjense que ahí tienen los diferentes elementos, pero además también ahí cuando dice objeto social y capital social, dentro del capital social, ahí justamente se hace referencia a la participación. ¿Está claro? Que
se puede expresar de diferentes maneras dependiendo del tipo de sociedad. ¿Por qué? Porque hay sociedades en las cuales, por ejemplo, una sociedad anónima, el capital social se divide en acciones. En una SRL se divide en cuotas, pero en una sociedad colectiva, en definitiva, es participación. ¿Y qué va a decir? Que yo, Alejandro, participo en el 20%. ¿Está claro? Entonces, las expresiones de los diferentes contratos de acuerdo al tipo de sociedad, ¿sí? Para expresar la participación o el capital es diferente. ¿Por qué? Porque en definitiva, en una SA voy a decir que la SA se constituye por un capital, ¿sí? Equivalente a tantos pesos, que equivalen a tantas acciones de tanto valor nominal. Esto que recién compartíamos con Belén, es decir, cuando yo dije títulos públicos, puedo decir 100 acciones de valor nominal 10. ¿Está? Entonces, el capital social, ¿cuánto va a ser? 1000. ¿Estamos? Y, en definitiva, yo puedo partir en un SA, obviamente mencionando a los accionistas, pero lo que tiene justamente ese nombre, sociedad anónima, es lo que hace que justamente puedo en algún momento ya, habiendo transferido esas acciones, eso de anónimo se va perdiendo más allá que en general existe un título, pero ese título puede ser transmisible simplemente entregando o registrando, cuando son acciones escriturales, en un registro la propiedad, pero en definitiva es fácil de transferir. ¿Tá? Por eso muchas veces este tipo de sociedad como una SA se lo elige por ese tema. ¿Por qué? Por la transmisibilidad y la facilidad de transmitir la titularidad de acciones, que obviamente lo puedo hacer a través de un contrato, por ejemplo, si es una sociedad cerrada, que no precisamente cotiza en bolsa, pero en definitiva lo vamos haciendo de fácil manera. En cambio, hay otras sociedades en donde no es así, sino que lo que tenemos que hacer es modificar el contrato social. Bien, ahí está justamente denominación y responsabilidad, pero fundamentalmente lo que hace a denominación. Y fíjense en que ahí habla justamente en razón social un ejemplo, en donde lo que se debe poner es el nombre de uno o más de los socios, de manera que podamos, ¿sí?, identificar que eso es razón social y no denominación social. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Entonces, hablamos un poquito así genérico de la responsabilidad, ¿sí? También podemos hablar un poquito ahora de los aportes, porque son los dos grandes conceptos, ¿sí?, que nosotros necesitamos para poder registrar. Entonces, nosotros podemos, y ya habíamos hablado, que los aportes los podríamos hacer en definitiva en obligaciones de dar o de hacer, o incluso podría ser de no hacer, que no precisamente está involucrada en estas sociedades, pero sí, cuando hablamos de obligaciones de dar, ¿qué podemos dar? Ya sea efectivo o bienes en especies, ¿sí? Y podría ser, en definitiva, una obligación de hacer determinada cosa, que lo vamos a ver, pero lo vamos a ver que lo podemos hacer únicamente en una sola sociedad, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de esos aportes, ¿son qué en definitiva? Son aquellas entregas que los socios realizan a la sociedad para formar su capital. Los aportes obviamente pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer. El de dar dijimos que puede ser efectivo o especie, y en el caso de las obligaciones de hacer, generalmente se da en una sociedad que se llama de capital e industria. ¿Por qué? Porque hay un socio capitalista que es el que pone el dinero y hay un socio industrial que lo que pone es el hacer. ¿Está claro? Pero en el resto no podemos hacer. ¿Da? Entonces, ¿qué tenemos? En definitiva, que acá hemos identificado aportes y por otro lado que hay responsabilidades. Y en función a eso, ¿sí?, si nosotros nos vamos a
a cada una de las sociedades, tenemos que tener muy en cuenta estos dos conceptos, aportes y responsabilidades, porque esos son los que hacen la diferencia de cada uno. Bien, ahí tenían, fíjense, en definitiva, ahí tienen una particularidad y fíjense en que también les aparece como aporte un pasivo. Bueno, en realidad no es que yo pueda aportar un pasivo, porque en realidad, si yo hago un aporte pasivo, ¿estoy haciendo un aporte? No, No, para nada. Lo que puede ocurrir es que yo aporte un determinado bien al cual está asociado un determinado pasivo. Por lo tanto, lo que una casa voy a estar... hipotecada, puede ser. Exactamente, ese es el ejemplo. Por ejemplo, podría ser un local comercial, un depósito que esté hipotecado, pero en definitiva mi verdadero valor de aporte va a ser el neto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Esa hipoteca o esa prenda no la puedo separar del bien. ¿Por qué? Porque esa hipoteca o esa prenda recae sobre el bien. Recuerden que es una garantía real la hipoteca o la prenda. Por lo tanto, ¿sí? Esto se parece al ejemplo que veíamos hoy, Belén. Es decir, cuando nosotros hablamos de esa previsión que está asociada con esa inversión. Por lo tanto, si se va una, la otra la tiene que acompañar. Entonces, en este caso, yo puedo aportar un depósito que va a ser mi obligación de dar para formar ese capital de esa sociedad, pero como está hipotecado, también obviamente que tendré que hacer los trámites previos. ¿Cuál sería? Que justamente el acreedor hipotecario, ¿sí?, tendrá que aceptar que ese bien sea incorporado a esa sociedad y que esa sociedad ahora es la que va a pagar esa deuda, porque en realidad lo que estoy haciendo yo es transfiriendo no solamente el bien, sino cediendo también que la deuda. ¿Está La claro? deuda. Exactamente. Entonces, es ahí cuando justamente aparece esa deuda que es transferida por los socios a la sociedad, pero no como deuda pura, ¿sí? Sino que es porque está asociada ¿a qué? A un aporte que no lo puedo separar de la deuda. ¿Sí? Bien. ¿Y Fíjense que cómo queda ahí en registrada, ese... perdón, y cómo queda registrada esa deuda porque obviamente hace la integración, no sé, 2 millones vale el local, tiene una hipoteca por tanto, y cómo se refleja, más allá de que en el acta constitutiva, me imagino que debe estar tal edificio de tal característica de tanto, pero cuando se empieza a armar la ecuación, digamos, ¿dónde incorpora esa deuda? Igual que si yo lo hubiera asumido. Igual, supongamos, vamos al caso. Yo compro el depósito con una hipoteca. ¿Yo qué hubiese registrado? Yo registro, ¿sí?, inmueble de depósito a acreedor hipotecario, algo que pagué con una transferencia a Claro, banco, sí, sí. ¿está bien? Sí, Cuando yo como socio lo aporto, cuando este bien se integra, eso se llama integración. Recuerden que nosotros habíamos visto que tenían dos momentos. Justamente cuando firmamos el contrato era el momento de suscripción o compromiso. Yo me comprometo a aportar este depósito que tiene una deuda de tanto. Obviamente que todo eso se tiene que hacer, en definitiva, un inventario, se hace una evaluación y en función a esa evaluación que debe ser aceptada por todos los socios, obviamente, que van a conformar esa sociedad, ya está definido. Cuando nosotros hacemos el trámite, es decir, porque yo ya tengo la sociedad e incluso a pesar de que todavía, ¿sí?, esté en formación la sociedad, yo me tengo que presentar con esa inscripción en formación a justamente hacer la transferencia de ese depósito a nombre de la sociedad. Cuando yo hago esa transferencia, es como si yo lo estuviera comprando, como la sociedad que lo esté comprando, con la diferencia que en vez de poner a banco, ¿qué va a poner? Si es una SA, a accionista. ¿Por qué? Porque la cuenta, recuerden, accionista dijimos que era el crédito que tenía la sociedad, ¿sí?, que era el derecho, y que para el socio constituía el pasivo.
Por lo tanto, cuando el socio incorpore ese bien y lo transfiera, lo que está haciendo es cancelar su deuda y yo ya pierdo ese crédito que estaba dentro de la cuenta accionista. Entonces, ¿qué voy a poner? Inmueble depósito, acreedores hipotecarios, a acreedor hipotecario y a accionista. Que en realidad ese accionista va justamente por el neto. ¿El neto entre qué? Entre el valor del depósito menos la deuda, que es el compromiso que asumió el accionista. Y ¿Te das la cuenta? hipoteca pasa, claro, y la hipoteca pasa al pasivo en deudas bancarias. No, sí, No, puede, no. ponele. En realidad nosotros no lo ponemos como deuda bancaria, cuando en realidad, más allá que sea un banco el que me ha otorgado, en general tratamos de diferenciarla, porque una deuda bancaria podría ser, por ejemplo, un descubierto, ¿sí? En Claro, cambio claro, acá sí. lo diferenciamos y ponemos bien claro que es justamente un acreedor hipotecario. Y ese acreedor Claro, sí. hipotecario puede ser un banco o podría ser un particular, ¿eh? Y bueno, y para la SRL sería el mismo asiento, pero desde cuotas, que sería lo que consume. Exactamente, en vez de decir accionista, ¿qué va a decir? Socio A, La cuotas cuota del suscritas. fulano, claro. Bien, ¿por qué? Porque en definitiva tenemos que hacer una diferencia entre los diferentes tipos de sociedades. ¿Por qué? De Porque socios, ustedes claro. van a ver que existen en general una clasificación de sociedades. Y podemos decir que están aquellas sociedades de personas en donde el elemento importante es la persona, el nombre de la persona, ¿sí? Y aquellas que están en algo intermedio, ¿sí? En donde aquí cambia y cambia sobre todo la responsabilidad, y luego están las sociedades de capital. Entonces, tenemos sociedades de personas, una sociedad intermedia que históricamente se le llamó sui generis, que es la única que hay, es la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, y las otras de capital, ¿cuáles serían? La sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, las sociedades con participación estatal mayoritaria. Esas son las tres que se consideran sociedades de capital. ¿Sí? Entonces, en las sociedades de personas, generalmente cuando nosotros hacemos los aportes, ¿qué cuenta usamos? El nombre de la persona, cuenta aporte. ¿Mm? Y esas Entonces sociedades la unipersonal ¿sí? no está como sociedad de capital, entonces. Sí, perdón, yo me la olvidé, pero genéricamente es la sociedad anónima, ¿sí? La SAU, Ajá, ¿sí? Es sí, la sociedad anónima unipersonal, bueno, listo. Perfecto. ¿sí? Sí, sí. Genéricamente es la sociedad anónima, porque la única que puede ser unipersonal es la SAU, la sociedad anónima unipersonal, ¿sí? Perfecto. Gracias. Bien. Otro elemento importante cuando hablamos del capital, en definitiva, es la distribución de utilidades y pérdidas. Es decir, que las pérdidas, nosotros, por ley, en definitiva, y en la parte que habla específicamente de la contabilidad, dice que la debemos determinar, ¿sí? Una vez al año. En definitiva, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Que cada uno soporta las pérdidas o se apropia de las ganancias en función a qué? A su participación. Que la participación la puedo hacer según, como dijimos, si una sociedad de personas, lo que va a decir que yo participo un 10%, por ejemplo. Si es una sociedad anónima, va a decir que yo tengo 100 cuotas sobre 1000, ¿sí? Y es un 10% también. Y si es una SRL, lo que va a decir es que yo tengo 100 cuotas sobre 1000 y en definitiva también tengo un 10%. De esa manera siempre lo que vamos a hacer, vamos a ir determinando las relaciones. Y en función a eso, será como yo participe en la ganancia o soporte las pérdidas. Ustedes ahí en el libro tienen, digamos, unos ejemplitos muy simples en función a eso. Algo a tener en cuenta que habíamos hablado dentro de ese contrato genéricamente es que debiéramos prever qué vamos a hacer en el caso de que
tengamos que liquidar, tengamos que disolver, o en el caso que pase algo con alguno de los socios. Siempre hay determinados motivos para. Hay algunos que son motivos legales, por ejemplo, en el caso que haya, por ejemplo, un incumplimiento de alguno de los socios en cuanto a sus obligaciones de aporte y no cumple, lo intimamos y el resto no, entonces nosotros, el resto que hemos cumplido, lo más probable que queremos disolver la sociedad porque en realidad no queremos seguir participando, entonces eso puntualmente, el incumplimiento de uno de los socios es una causal de disolución de la sociedad, la cual puede ser obviamente parcial porque lo que hacemos es retirar al otro socio y seguir continuando con los que quieran. Lo otro que puede ocurrir, la disolución se puede dar ¿por qué? Por una declaración de quiebra, de incapacidad o inhabilitación de la sociedad. O lo otro es también por la muerte de uno de los socios, en el caso que podrían continuar los herederos, pero si no continuasen, no se cumplen determinadas pautas, lo que podemos hacer es una disolución parcial. Y la disolución total la vamos a tener en otros casos. ¿Y esos casos cuáles serían? Por decisión de los socios, porque decidimos directamente disolver la sociedad, porque finalizó ese tiempo que teníamos, esa duración que habíamos puesto en el contrato, porque hay una declaración de quiebra, ¿sí? O también un cumplimiento del objetivo o imposibilidad de lograrlo. Esto generalmente es muy relativo. Esto se puede dar para tipos de contratos, ¿sí? Pero no para contratos, digamos, que tienen que ver con contratos asociativos más que con algún tipo de sociedad. Y también podría ocurrir cuando nos fusionemos con otra sociedad o se produzca la pérdida del capital. Pérdida del capital, ¿qué ocurre? Desaparece en definitiva la sociedad. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que si somos dos socios y uno fallece y no ingresan los herederos, sí o sí estoy en definitiva obligado o disuelvo o me transformo en ¿qué? En una SAO, porque la única alternativa que tengo es que se transforme esa sociedad, en otra sociedad y la única que puede estar conformada por un socio, ¿cuál es? La SAO. ¿Sí? Sí. Y para eso tenemos 3 meses, no más de eso. Cuando nosotros obviamente hablamos de disolución, si la disolución es total por alguna de las causas, por decisión de los socios, seguramente que lo que vamos a hacer, ¿qué tenemos que hacer? Si disuelta esa sociedad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que liquidar. Entonces también tengo que tener las pautas de liquidación. Y las pautas de liquidación, en definitiva, ¿qué prevén? Que yo lo que debo hacer es realizar el activo, o sea, venderlo. Y por otro lado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cancelar el pasivo. Y lo que quede, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Lo tendré que distribuir entre los socios. Recuerden que nosotros dijimos que el patrimonio neto tenía 3 características. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cómo era el patrimonio neto? Bueno, vamos, una. Tema del jueves. ¿Cómo está ¿Incierto? integrado, profe? ¿Cuáles son las características del patrimonio neto? Incierto, indefinido y residual. Muy bien, exacto. Es por eso que cuando liquidamos en este caso, la sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Realizar los activos para obtener ¿qué? Dinero. ¿Para qué? Cancelar o extinguir los pasivos. Y lo que quede, ¿sí? Si es que queda, y ahí juegan las palabras, ¿sí? Incierto, indefinido. ¿Está? Primero, incierto. No sabemos si va a quedar algo.
Indefinido. Si queda, no sabemos cuál es el importe. Y residual, ¿por qué? Porque es la diferencia entre ¿qué? Entre activos y pasivos. Lo que yo obtenga menos cancelo todo, ¿qué es lo que me queda? ¿Sí? Esas son las características que tiene el patrimonio neto. Entonces, cuando yo liquido, acá aparecen esos conceptos bien claros. ¿Por qué? Porque debo realizar, ¿sí?, esos activos que están en manos de quién, de quien realice la administración de la sociedad. Y hasta ese momento la sociedad sigue funcionando, nada más que se transforma en una sociedad en liquidación. En este caso, ¿se aplicarían los principios contables? Para eso. Los principios contables. Recuerden que los principios contables nosotros teníamos el postulado básico y teníamos 13 principios. A esos 13 principios los podíamos dividir. Los podíamos dividir en aquellos que estaban vinculados con la contabilidad y aquellos que eran externos. Los que eran externos eran 5. ¿Se acuerdan cuáles son? A ver, ¿alguno? Uno. Vamos. ¿Qué es una sociedad? Ahora, le estoy tirando datos como para que puedan identificar un principio o esto, ¿qué es? Los principios de factores externos, Exacto, ¿cuáles son de factores externos? los del ente, bienes Ente, económicos, muy bien. moneda Muy bien. de cuenta, empresa Bien. en marcha y ejercicio económico. Fíjate que me nombraste. Empresa en marcha, ¿lo tenés ahí, Belén? ¿Lo podés leer? Sí. Léelo. Es un sistema de información contable. Se asume que el negocio continuará operando por un largo e indefinido tiempo en el futuro, es decir, que tendrá plena vigencia y proyección futura. De no ser así, en el caso de liquidación o venta, la información contable sería totalmente diferente. ¿Escuchaste lo que dijiste? ¿De qué estoy hablando yo? ¿Estoy hablando de una empresa en marcha o de una empresa en liquidación? En liquidación. Bien, entonces lee esa última partecita, la última oración. Se me perdió. Ahí está. De no ser así, en el caso de liquidación o venta, la información contable sería totalmente diferente. ¿Viste? Muy importante eso. ¿Por qué? Sí. Porque los principios que ustedes lo van a ver para quienes hacen contador y cuando vean SIC 2, en realidad los criterios para evaluar los bienes, ¿sí?, no van a ser los mismos. Es por eso que la información contable va a ser totalmente distinto. No es lo mismo una empresa en marcha que una empresa en liquidación. Por ejemplo, vamos a una que todavía sigue dando vuelta y que están ahí, en definitiva, porque alguien la quiere adquirir. Vicentín, ¿la escucharon? Sí, la aceitera. Sí, profe, la aceitera. Muy bien. Ahora está en proceso, en definitiva, de liquidación, porque en realidad están tratando de ver a ver quién ofrece plata, porque en realidad no lo están vendiendo de aparte, sino que lo que están tratando de hacer es vender todo el conjunto, todo el negocio. Pero en realidad no lo están vendiendo como empresa en marcha, porque lo que tiene es un montón de deuda. Y están en esa disputa de oferta. Hoy están como en una oferta pública, a ver quién ofrece y quién se queda con la empresa. Pero en realidad lo están haciendo y el valor que tiene la empresa son valores de liquidación, no son valores de empresa en marcha. Porque si la empresa estuviera en marcha, su valor seguramente sería 1000 veces más alto. Más, claro. ¿Está? ¿Por qué? Porque los criterios de evaluación son completamente distintos. Y ahí empieza a jugar esto, que decimos, esa última parte que vos leías, Belén. ¿Por qué? Porque en definitiva, los principios que hacen justamente a la contabilidad y puntualmente
los que hacen la medición y evaluación son completamente distintos. Entonces, no es lo mismo un balance de una empresa en liquidación que de una empresa en marcha. ¿Estamos? Y acá está la parte, justamente esto. Esto está previsto en el contrato social. Es decir, che, ¿qué vamos a hacer cuando la liquidemos? ¿Está? ¿Quién es el encargado? Obviamente que la ley prevé que el administrador es el que tiene que liquidarla, salvo que, obviamente, los socios hagan alguna objeción o lo que sea. Pero en definitiva, va justamente el inventario y balance del patrimonio, ¿sí? Que pondrá a disposición de los socios para que justamente se liquide y tendrá que estar informando trimestralmente cuál es la situación. ¿Sí? ¿Vamos? Esos son los momentos de la empresa. Fíjense en que hablamos, en definitiva, de suscripción o compromiso, que es el nacimiento, la integración, es decir, integramos los bienes para que pueda funcionar. Y nos fuimos al final. ¿Qué es lo que puede ocurrir? La muerte, en definitiva. ¿Con qué? Porque decidimos disolverla, ya sea parcial o totalmente, ¿sí? Y cuando yo decido eso, acto seguido viene la liquidación. Que todavía la sociedad como nombre está en vigencia, pero en realidad va a llegar un momento cuando yo ya liquide y pueda liquidar, digamos, realizar todos los activos, pagar las deudas, reintegrar el dinero, que voy. Pido, en definitiva, la baja en el registro público de comercio. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. Sí, profe. Entonces esa liquidación se hace sobre bienes de capital, digamos, nada más, de los que posee la empresa. Son los bienes que tenga la empresa. Lo que tenga, como puede quedarle obviamente dinero, puede tener títulos, puede tener una planta industrial, puede tener máquinas, ¿te das cuenta? O sea, lo que tenga. Sí, sí. Pues imagínate lo Argentina, una aceitera, molino. Claro. Puede tener todavía grano por ahí también. Grano, harina, lo que sea. ¿Se desconectó el profe? Me parece que sí. Vos sabés que iba a preguntar, vos sabés que me corté y me volví a conectar porque pensé que era yo, pero no soy sí, yo yo. también hice lo mismo. Me parece que el profe... veo. Me pasó lo mismo porque me desconecté del celu y me desconecté de la compu y no veo ni siquiera el profe ni las diapositivas. Ay, Así yo que no sé también. si es un Exacto. problema del profe, problema de mi internet, no sé. Yo también me desconecté un montón de veces, pensé que era mi compu. Pero de todas maneras, los power no se iban viendo, ¿eh? Yo hace rato que no los veo. No sé No, debe ustedes. tener un problema en internet Sí. porque no se veía ni se veía él siquiera, así que por eso se debe haber desconectado para volver a conectarse, si Bueno, llegase a poder. esperaremos entonces. Con el profe hay que tener todo el material a mano. No, sí, acá tengo la compu, o sea, yo estoy conectada en el celu y la compu prendido con el PDF, digamos, y voy pasando, viste, los power, digamos. Ahí los No, voy pero digo leyendo. porque te lleva de una unidad a Sí. la otra, a la otra, a la otra. Ah, tengo todo acá arriba de la mesa, olvídate.
Bueno, voy Si manoteando. respondes una pregunta, ya te empiezo a indagar más. Sí, no, eso de los principios lo tenía en la carpeta y me tenía que levantar a buscarla, no era mucho, ¿viste? Es como que se lo dejé a otro. Ahí que están preguntando en el chat, el jueves hay formularios, pero esos formularios ya irían para la promoción. Sí, eso dijo él. Sí. Igualmente ahora, antes de terminar, preguntaremos de nuevo, pero dijo así, ya iría para la promoción. Sí, lo que no sé si va a poner las dos unidades juntos o un jueves va a tomar una unidad y el otro jueves va a tomar la otra, no sé cómo va a ser. Y no, porque ahora Sí. este jueves tenés la unidad 7 nada más. La otra no sé si será el otro jueves o el otro jueves, no sé, porque tenemos parcial, después tendríamos una sola clase con unidad 8, que sería el martes. Es buena No esa sé. pregunta, Sí, Marielu, porque la verdad no nos tenés quedó verdad. claro qué tomaba, si las 6, las 7, todo fue un No, montón. Euge, la 6 ya la rendimos la semana pasada. Sí, esa ya Ah, tenés está. Ya, razón, entonces las yo también me lo 7. confundí. Sí, más que seguro esta semana es 7 y la otra la 8. Y vamos de a uno, nena, porque si no me vuelvo loca. Bienvenida al club. Hola, ¿qué tal? Se debe haber cortado el internet. Sí, porque debe estar en la casa. ¿El segundo parcial es parte de la 4, 5 y 6 o no? ¿O únicamente la 5 y 6? Yo no me acuerdo si terminamos de ver toda la 4. De las unidades, En ¿me realidad, decís? en realidad la 4 la tomó en el parcial pasado, pero la 4 y la 5 son como integradores, porque es compra y venta, entonces van como de la manito. Eh, Sería 4, 5 y 6, básicamente. Sí, Belu, pensaba lo mismo, pero no me acordaba si había terminado de tomar toda la 4 o si entraba parte de la 4, yo ni me acordaba. Y lo que pasa que para, por ejemplo, un ejercicio de venta tenés que tener una compra para poder después sacar el costo de mercadería vendida y esas, tenés que tener compras y ventas sí o sí. Entonces, bueno, te van a dar algún asiento de compra, otro de venta y así saques el costo de mercadería, si no, no, imposible, si es todo venta nada más. Claro, para ver las fichas de stock también. Claro, el sistema.
Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ahora sí, Hola, profe. profe, sí. ¿Cuál fue la última parte que escucharon? Porque yo no me había dado cuenta que seguía hablando y no me había dado cuenta que ustedes no me Ay, no. escuchaban. Cuando Pobre. empezó con sociedades, Con las sociedades puntualmente. Desde ajá, el cuando empezó. principio. De de la responsabilidad, ¿escucharon algo? Hasta liquidación, lo que hizo el cierre de la Sí. liquidación, profe, hasta ahí. ¡Uh! No, profe, estuvo No me mal. diga que se habló todo y usted no supo, nunca se Sí, entera. no. Yo empecé a Bueno, transpirar de pensar solo lo que ya todo había hablado. Menos mal que no fue el principio. Sí, menos mal. Bueno, volviendo al tema, si no se nos va a hacer largo. Pero en Igualmente, definitiva, profe, veníamos con ya con problemas medio como de conexión de usted porque nos aparecía tildado y, el power, las diapositivas, no las veíamos directamente. Pero bien, bueno, yo las tenía acá abiertas, así que iba como viendo dónde estaban, pero fue un ahí va momento siguiendo. que basta de liquidación, como dijo Belu. Igualmente seguimos hablando nosotros y sacamos dudas también. Bien. A ver, espérate, vamos a la presentación. ¿Ven ahí la presentación? Sí. Bueno, yo en realidad no le fui anticipando, pero en definitiva acá tienen los diferentes motivos y razones por la disolución, ¿sí? El proceso de liquidación, que es realizar activo y extinguir pasivo. Una vez que tenemos todo eso, vamos a confeccionar un balance y en función a eso, ¿sí? Fíjense, ahí están las funciones del liquidador, que es en definitiva, ¿sí? Quien ejerce la representación de la sociedad y están facultados para celebrar todos los actos que tengan que hacerlo, informa trimestralmente, realiza un inventario y balance final y en función a eso va a hacer la distribución. ¿Sí? La sociedad en particular. La sociedad en particular, bueno, primero y principal, dijimos que teníamos sociedades colectivas. ¿Sí? Era una y era uno de los tipos de sociedades de personas, porque podíamos dividir a las sociedades en tres tipos. Sociedades de personas, ¿sí? Una sociedad que es sui generis, que comparte aspectos que están vinculados con las sociedades de personas, pero por otro lado comparte aspectos de las sociedades de capital. Y las sociedades de capital, que eran la sociedad anónima, la sociedad anónima unipersonal, aquella con participación estatal mayoritaria y las sociedades comanditas por acciones. ¿Me escuchan? Sí, acá estamos. Sí, sí, Bien, sí. perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Que dentro de esas sociedades de personas tenemos sociedades, ¿sí? Que los socios tienen determinadas responsabilidades. ¿Y esas responsabilidades cuáles son? Responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada. Por lo tanto, si yo soy socio de una sociedad colectiva, ¿sí? Voy a tener esas tres características para mi responsabilidad. ¿Y qué significan? Que cuando decimos subsidiaria, significa, en definitiva, que no solamente voy a responder con los bienes aportados a la sociedad, sino también con aquellos bienes personales. Cuando hablamos de solidaridad, significa que las deudas de la sociedad pueden ser reclamadas a cualquiera de los socios, ¿sí? Y cuando, en definitiva, yo digo ilimitado, ¿qué está diciendo? Que comprende todos los bienes que yo como persona pueda tener. Es por eso que las características son estrictamente personales. ¿Está? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, lo que tengo es que esa sociedad colectiva,
¿sí? No se tendría que usar, en definitiva, en determinadas actividades en las cuales existen muchos riesgos. Yo les había dado un ejemplo cuando ustedes no me escuchaban. Si nosotros constituimos una empresa de transporte de pasajeros, este tipo de sociedad no podría ser, digamos, apropiado. A ver, espera un momentito, chicos, que... Hola, hola. Hola, profe. Sí, Hola. profe. Bueno, disculpen que tenía un asunto familiar, así que lo vamos a ir haciendo medio rápido. ¿Qué tenemos? Que estas sociedades tienen esa particularidad, es decir, no son, digamos, para utilizarlas en actividades que son riesgosas. Y en estas sociedades, los administradores, ¿quiénes pueden ser? Cualquiera de los socios, pueden ser uno, pueden ser varios indistintamente, o puede ser un tercero, ¿sí? Salvo que haya, digamos, alguna disposición en contrario, las decisiones se toman por mayoría. ¿Mayoría qué significa? Mayoría de capital, no mayoría de personas. Yo si tengo el 51%, yo tengo la mayoría y todo lo que yo diga, en definitiva, es lo que se va a resolver. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos de mayoría genéricamente, en todo este tipo de sociedad se hace referencia a capital. ¿Está? Y cada socio siempre responde solidaria e ilimitadamente. ¿Estamos? Eso siempre a tenerlo en cuenta. Otra de las sociedades que nosotros tenemos dentro de las sociedades de capital. Perdón, profe, ¿la responsabilidad en la sociedad colectiva es una causa también de por qué no se usa, por ejemplo, en el transporte, por la responsabilidad ilimitada que tiene el socio, ¿no? Por supuesto, ese es el elemento fundamental. Por eso vos usás una sociedad anónima, Claro, o una cooperativa, o una claro, SRL, cooperativa. pero Y nunca vas a cooperativa tenéis usar. la TAC, que es la cooperativa, claro. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque esa es la característica de las sociedades de capital, que justamente las sociedades de capital, su responsabilidad está limitada a los aportes que han realizado. Al igual que la SRL, pero ¿por qué decimos que tiene características parecidas a las sociedades de personas? Porque en definitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que tenemos es que las SRL no puede estar conformado más de por 50 socios, es decir, pueden ser de 2 a 50 socios, pero no puede haber más, cosa que una sociedad anónima sí puede tener mucho más socios. ¿Está? ¿Bien? Bueno, ustedes ahí en el libro, yo ya les había dicho nada más que con esto que ocurrió, que yo no me di cuenta, tienen ahí, y que ustedes lo habían dicho, que el asiento, ya sea en una sociedad colectiva o en una sociedad, ¿sí? Comandita simple, por ejemplo, siempre ustedes en el asiento van a estar identificando a quién, van a estar identificando al socio. ¿Está? Por lo tanto, cuando ustedes constituyen la sociedad, tienen un aporte del socio A, un aporte del socio B, y eso ustedes cómo registran. El compromiso, socio A, cuota aporte, socio B, cuota aporte, a capital social. ¿Está? Una vez que realizan los aportes, justamente ese derecho va a caer que tiene la sociedad, pero como la responsabilidad es ilimitada, salvo que en el contrato se haya puesto, el aporte no necesariamente tiene un término, ¿está? Para integrarlo. Puede que yo lo integre a los 2 años, a los 3 años, pero ¿por qué? Porque la responsabilidad es ilimitada, entonces no importa si yo lo integro enseguida. ¿Está claro? Bien. La sociedad en comandita simple, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos socios comanditados y socios comanditarios. Y acá sí hay una gran diferencia. El comanditado tiene la misma responsabilidad que el socio de la sociedad colectiva. En cambio, el comanditado. El comanditario
tiene una responsabilidad limitada al capital. ¿Está? Al capital que se obligan a aportar. Por lo tanto, el que va a administrar la sociedad son los socios comanditados. ¿Por qué? Porque son los que van a estar más preocupados, porque su responsabilidad es solidaria, subsidiaria e ilimitada. ¿Estamos? Y en este caso, sí, lo que hacemos en el asiento es diferenciar al socio comanditado del comanditario. Entonces, ¿qué pongo? Socio A, comanditado, ¿sí? Cuota aporte. Socio B, comanditario, cuota aporte. ¿Pero para qué? Para diferenciar justamente las responsabilidades. ¿Sí? ¿Y en qué rama de las actividades están, digamos, se usan más este tipo de sociedad, igual que la colectiva? Muchas veces se han usado, bueno, la actividad originariamente, hoy en día ustedes la van a ver muy poco, pero originariamente había en actividades, digamos, del campo, se sabía usar, en actividades que en general no tengan riesgo, o sea, el menos riesgo posible, Claro. ¿sí? Había, de hecho, en algunas, pero ya no con sociedad comandita simple, sino por acciones, que también es una especie media rara, pero también esos tipos de sociedades que ustedes observen y comiencen a ver, hoy en día son la mayoría sociedad anónima o sociedad anónimas unipersonales. En realidad, si ustedes quieren ir a constituir una sociedad, vayan más por esta o por una SRL que tiene, digamos, esa combinación de personas con capital, ¿sí? Y luego teníamos la sociedad de capital e industria, en donde cuando ustedes van a hacer el asiento de compromiso, de suscripción de capital, también acá diferenciamos el socio capitalista del socio industrial. Pero el socio industrial tiene una particularidad. El socio industrial es como un socio oculto, ustedes no lo van a ver registrado, porque el único que se compromete a hacer aportes de dar es el socio capitalista. Entonces, cuando ustedes hacen la contabilidad de una sociedad, ¿sí?, de capital, ¿qué es lo que van a poner? Van a poner únicamente el nombre del socio capitalista. ¿Qué van a poner? Socio J, ¿sí?, cuenta aporte a capital social. O socio capitalista, si ustedes quieren. Ya lo identifican. El socio industrial no aparece. ¿Está? ¿Y cuál es o cómo se reparte el tema de las ganancias? Obviamente, sobre todo las pérdidas, más de todo. Las ganancias no hay problema, son en los porcentajes establecidos, que generalmente es menor del socio industrial, y a su vez, cuando hay pérdidas o cuando existe esta responsabilidad, en el caso del socio capitalista, tiene una responsabilidad solidaria y limitada, pero el socio industrial está acotada a aquellas ganancias no percibidas. ¿Está? O sea, en realidad no le afectaría ningún tipo de bien, porque está limitado a lo no percibido. ¿Sí? Y en este caso, lo que hacemos es que las decisiones se toman siempre por mayoría de capital. ¿Está? ¿Pregunta? No, profe. No, profe. Bien, vamos. Fundamental la responsabilidad. Y tengan en cuenta que cuando hablamos de sociedades personas o que tienen características de persona, cuando ustedes hacen el asiento, va a aparecer que en ese momento de constitución o suscripción, el nombre del socio, porque lo relevante es la persona. En cambio, cuando yo haga, por ejemplo, en el caso de un SA, ¿qué voy a poner? Accionistas a capital social. ¿Estamos? Características entonces fundamentales de un SA. Primero y principal, la responsabilidad está limitada ¿a qué? Al capital. Está limitada al aporte de capital. Y acá, como está limitada al aporte de capital en las sociedades de capital, ¿qué ocurre? Yo si voy a hacer aportes en efectivo, ¿qué es lo que ocurre? En ese caso, al momento,
¿sí?, de solicitar la inscripción, debo demostrar de que al menos he integrado, o sea, que he puesto dentro de la sociedad el 25% del dinero efectivo. De todo, de cualquier accionista. Son 10 accionistas que se comprometieron a hacer aporte en efectivo, tiene que ser el 25% del total. Y el resto, el plazo máximo para integrarlo es de 2 años. Y en el caso del resto de los bienes, ¿sí?, lo debo hacer, digamos, inmediatamente, digamos, de constituida, ¿sí?, lo tengo que integrar y lo debo hacer en un 100%. Si yo me comprometí a aportar el depósito que tenía una hipoteca, lo tengo que integrar 100%. No que primero transfiero un 50%, después un 75%. No, lo debo integrar, sí, en un valor, sí, integral. ¿Estamos? ¿Qué tenemos en particular? Tenemos que tener presente que el capital se distribuye en acciones. Esas acciones tienen que tener igual valor nominal, salvo que sean de clase diferente, porque se han emitido o que pueda que tenga alguna diferencia de clases en cuanto al momento de emisión o porque en realidad se emitieron para distribuir dividendos. Es decir, yo lo puedo ir clasificando, pero en definitiva, en las sociedades comunes que ustedes pueden conocer, no existen las clases de acciones, sino que existe una única clase y en realidad lo que tienen es que son de transmisión libre. Pueden ser nominativas o escriturales. Escriturales que se anotan en un registro, nominales significa que la transferimos entre nosotros, ¿sí?, hacemos un contrato y no queda registrado, sino que cuando voy a la asamblea, llego con el contrato y digo, yo soy el propietario y vengo a participar en esta asamblea para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tienen órganos, en definitiva, todas las sociedades. Hay un órgano que es ejecutivo, en definitiva, el de gestión, que es el administrador, es el directorio, y por otro lado tienen el órgano volitivo, que es como pensar en el Congreso de la Nación, que es justamente la asamblea o la reunión de los socios. Asamblea en una SA. Si yo estoy hablando de una sociedad colectiva, estoy hablando de reunión de socios. Estoy hablando de una SRL, hablo de sociedades, ¿sí?, de reunión de socios también. ¿Estamos? Y ahí, bueno, ahí tienen los importes. Acá dice capital mínimo, acá habla de 100.000 pesos. Hoy eso está en 30 millones de pesos. O sea, si yo hoy quiero constituir una sociedad anónima, como mínimo, el capital inicial tiene que ser de 30 millones de pesos. Y tiene un órgano de fiscalización que en realidad es un síndico, que es una persona que vela por el cumplimiento normativo que aplique la regla en beneficio de ¿quién? De los accionistas. ¿Por qué? Porque si es una sociedad como es anónima, puede haber, es decir, no tiene límite de accionista, puede haber, qué sé yo, no sé, 10.000, 100.000. Ustedes pónganse a pensar, una sociedad internacional que cotiza en bolsa puede tener muchísimos socios. Entonces, el síndico o el comité de vigilancia, que se llama para los que cotizan en bolsa, ¿sí?, es el que controla un poco el cumplimiento de las normas y de las reglas normativas desde el punto de vista, digamos, económico, fiscal, financiero y para la distribución justamente de los intereses de los propietarios. ¿Alguna pregunta? La diferencia en las acciones que se producen, ¿por qué se producen? ¿Por integración? ¿O por la distinta, o por lo que integran? ¿Por qué viene esa diferencia? No, en definitiva es un título que representa un título de capital que se le ha llamado así y en función de las acciones, obviamente, como en el resto. Yo aporte por un valor, supongamos que el valor total de capital social es de 30 millones, yo aporte 15 y el capital son 1.000 acciones, a mí me van a corresponder 500 acciones. La fracción sigue siendo igual. Siempre eso está en función a la participación. Sí, listo. Y bueno, y es obligatorio el instrumento público en este caso, por lo que veo ahí, por lo que dice. No, en definitiva, yo obviamente, ¿qué va a pasar? Instrumento público, ¿por qué? Porque cuando yo me presente a realizar la inscripción
en los organismos respectivos, ¿qué van a tener que ir? Van a tener que ir las firmas todas certificadas. Pero puedo tener un contrato inicial que en ese momento hay algo que son las sociedades de la primera parte de la ley. En el capítulo 1 de la sección cuarta, puede ocurrir que yo haya formalizado ese contrato como un SA, firmamos entre todos nosotros, pero en realidad justamente nos faltan algunos aspectos que pueden ser formales o puede ser que el contrato le falte algunos datos. Ya sea uno o lo otro, ¿sí? Seguramente que si yo lo presento y me faltan datos, no me van a inscribir en el registro público. Entonces, en ese caso, a esas sociedades nosotros les llamamos sociedades de la sección 4, que antes también le podríamos llamar como aquellas sociedades que eran las sociedades de hecho o las sociedades, digamos, que no habían cumplido con algún requisito formal, ¿tá? Que podían tener una forma de un SA, pero como no se habían inscrito, no reunían la condición de ser justamente una sociedad real. Ajá. ¿Sí? Sí. Pero Profe, una consulta. Sí. ¿La cantidad mínima de socios era 50 o no? De sociedades anónimas. No, ¿O no tiene límite? no tiene límite, podés partir de una que es la SAU. Y si vas a una sociedad anónima común, tenés que empezar con 2 socios. De 2 a los que vos quieras. Lo que vos estás diciendo son las SRL. Las SRL sí importan las personas. Por lo tanto, le pusieron límite a las personas. Pueden ser de 2 socios a 50, no más de 50. Ahí puede ser la confusión que te han ido. Claro, esa es tu confusión. Por eso el nombre acá, anónima. ¿Está claro? El anónima viene de ahí. Es decir, los socios son anónimos y la cantidad, el límite, no importa. ¿Sí? ¿Está? Y de ahí viene justamente que, obviamente, para constituir y formar todos los pasos, además lo tengo que hacer por instrumento público que dice tu compañero. Es decir, por acto único yo voy, tenemos un contrato, formalizamos, nos ponemos de acuerdo en la evaluación de los aportes, vamos al escribano, se firma y con todos esos papeles y documentos, después con los DNI de los socios, con todo eso, lo presentamos, por ejemplo, en Córdoba, impresión de sociedades jurídicas, se hace una validación en función si tenemos todos los datos, puede haber un ida y vuelta o no, ¿sí? Y en función a eso, si está todo correcto, me van a justamente habilitar y justamente ahí ya tengo el registro, por lo tanto paso a constituir la persona jurídica, ¿sí? Sí, profe. Y bueno, acá está en particular, fíjense, en la sociedad anónima unipersonal, que en realidad termina siendo una sociedad costosa. ¿Por qué? Sí, soy único propietario, soy único accionista, pero me empiezan a pedir cosas, fíjense en que ahí yo estoy pasando el cursor sobre estructura obligatoria. Tengo que tener un directorio como mínimo 3 directores. O sea, ¿qué voy a hacer yo? Más 2 personas que tengo que nombrar y que no son parte del capital. Y además tengo que tener una sindicatura, es decir, ¿sí? Que no va a estar conformado por una persona, no un solo síndico, sino 3 personas titulares y 3 suplentes. ¿Está? Entonces ahí tengo que empezar a ver a quién pongo, a la familia, esto, lo otro, lo no, ¿está? Y de esa manera, en definitiva, ¿sí? Conformo los diferentes órganos que necesita Profe, la sociedad. ¿es lo mismo que la SAS? ¿Es exactamente igual? ¿Es esta? No, No, la la SAS SAS en es un realidad, híbrido. claro, la SAS surge, digamos, para lo que serían todos los que hacen emprendimiento. La idea de una SAS fue que en realidad tuviera un formato, digamos, de constitución rápida, en donde había contratos preestablecidos y fue, digamos, se aprobó por otra ley. No está dentro de la ley de sociedades en general. Sociedades, sí. Exactamente, está en otra ley. ¿Mm? Bien, entonces, tiene una limitación, fíjense en que yo ahí lo estoy marcando, y que esta SAO no puede constituir otra SAO. ¿Qué significa esto? Que yo, si conformo una SAO, no puedo ser socio de otra SAO. ¿Está? No puedo tener acciones de otra SAO.
¿Estamos? Vieron que cuando nosotros vimos inversiones, hablamos de valor patrimonial proporcional. ¿Eso qué significaba? Que una sociedad podía ser que comprara acciones de otra, ¿sí? Por determinados motivos. ¿Me escuchan? Hola, Sí. hola. ¿Sí? Bien. Sí, lo escuchamos. Entonces, bien. ¿Eso qué significa? Que yo soy propietario de otra sociedad. Acá lo que está diciendo es que una SAO no puede participar ni constituir otra SAO. ¿Está? O sea, que directamente para constituir otra SAO tiene que ser una persona física. ¿Sí? Bien. La sociedad de responsabilidad limitada, acá está. Dijimos que era algo sui generis. Y fíjense en que acá nos dice que está constituida por 2 a 50 socios con responsabilidad limitada del capital aportado. Capital que se divide en cuotas y en cuotas que son múltiplos de 10. ¿Qué significa? Que cada cuota va a tener un valor de 10, 100 o 1000. ¿Sí? O 10.000, lo que ustedes quieran, pero en definitiva ese es el valor. El órgano de administración está a cargo de uno o más socios, pero en definitiva, o no, puede que sea un tercero, que genéricamente se le ha llamado socio gerente, y las decisiones se toman por mayoría de capital. ¿De qué? De todos los socios en esa reunión de socios. Y los aportes, ¿sí? Primero, la suscripción se hace íntegra en el momento de constitución, es decir, ¿qué digo yo? Che, yo voy a aportar todo mi capital de esta manera, qué sé yo, efectivo, 25% ahora cuando vamos a inscribir y lo otro dentro de los 2 años. Si yo aporto bienes, ¿sí? En especie, la integración la tengo que hacer, ¿sí? De manera total en ese mismo momento. ¿Pero por qué? Por la responsabilidad, chicos, porque acuérdense que la responsabilidad es limitada, ¿está? Entonces, para proteger a los terceros, la integración, ¿sí? Se debe hacer inmediatamente al momento de solicitar la inscripción. ¿Está claro? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien, y recuerden que acá el momento de compromiso, ¿cómo lo hacían? Ustedes lo vienen mencionando, socio A, cuota suscripta, capital social. Cuando integras, si yo integro efectivo, si lo integro todo, ¿qué hacemos? Caja A, ¿sí? Socio A, cuota suscripta. Y de esa manera hacemos la integración. ¿Sí? Sí. Acá están las que ustedes mencionan. Fíjense en que esto fue introducido por la ley 27349 en apoyo al capital emprendedor y puede constituirse, y acá hace la diferencia también, por una o más personas humanas o jurídicas. O sea, que la SAS también puede ser constituida por una persona o más, pero también por personas jurídicas, a diferencia de la SAO. ¿Tá? Es un instrumento de constitución ágil que de hecho las SAS en su momento habían sido suspendidas, no las dejaban constituir porque, bueno, por ahí se prestaba para algunas maniobras, entonces por ahí se las habían suspendido, ¿sí? Y lo otro que tiene de importante es que no hace falta, yo puedo tener objetos plurales, o sea, diferentes, y puede ser que no tengan conexión entre sí. De hecho, en el resto de las sociedades también ocurre lo mismo. Puede que yo tenga una compañía financiera y una empresa de transporte, no hay problema. Puede que lo haga de esa manera. Por otra parte, fíjense que habla que en definitiva, tiene un capital flexible, me pide 2 salarios mínimos vital y móvil, o sea que es muy poco dinero, no debe estar llegando ni siquiera al $1.000.000, porque el salario mínimo vital y móvil no llega al $500.000. Y en definitiva, esto es y ha permitido justamente reuniones presenciales o a distancia, porque también hay determinadas inspecciones que, ya sea para esta sociedad o para las otras,
también en la época de la pandemia admitieron las reuniones a distancia también, en donde establecieron determinadas reglas de cómo se podían realizar. Pero esto en su momento fue moderno, ¿por qué? Porque permitía las reuniones a distancia, obviamente con comunicación simultánea. Y acá están lo que yo les hablaba, que son lo que es, o en su momento fueron las sociedades de hecho, aquellas que su trámite fundamental que le falta es la inscripción, generalmente. Esa inscripción, ¿sí? ¿A qué me lleva en definitiva? Que muchas veces no puedo hacer valer la sociedad como sociedad frente a los terceros. ¿Por qué? Porque no tengo persona jurídica, porque la que asume derechos y obligaciones es la que realmente ha cumplido todos los requisitos para ser una persona jurídica, no una persona física. ¿Está? Las personas físicas de por sí tenemos derechos y obligaciones, pero cuando constituimos una persona jurídica tiene que reunir todos los requisitos formales para que sea una persona plena, para que pueda asumir derechos y obligaciones. En cambio, cuando no reúne todos los requisitos, lo más probable es que yo como socio no pueda ante tercero aplicar en definitiva o hacer cumplir las reglas del contrato. Sí, siempre son oponibles entre socios porque nosotros firmamos y conocemos las reglas, pero ¿sí? Ante los terceros no es tan fácil porque puede que un tercero no conozca las reglas, no conoce el contrato, pero si lo conociese podría ser totalmente distinto. Entonces, fíjense en que hay particularidades. Características de estas sociedades. Dice que pueden ser acreditadas por cualquier medio, o sea, acreditada que la existencia de la sociedad, ¿sí? Puede estar representado por cualquiera de los socios, ¿sí? Salvo pacto en contrario, que lo va a tener que decir justamente un documento si lo tengo escrito. Tenemos la capacidad de adquirir bienes registrables, pero ¿qué pasa? Que cuando se inscriban, no van a ir a nombre de la sociedad, sino que van a ir, ¿qué? Van a ir a nombre de las personas físicas por la partecita que le corresponda a cada uno de acuerdo al contrato. ¿Sí? Y en principio, si no hay ningún tipo de contrato que establezca las partes, la responsabilidad va a ser mancomunada, o sea, en partes iguales. Ahí lo dice y ahí tienen, digamos, la característica. Y por último, ¿qué dice? Que todo eso que no está formalizado, yo lo puedo subsanar e inscribirme. Si yo tengo contrato y había algún detalle que me faltaba en el contrato, lo podemos subsanar. Y si lo que faltaba era la inscripción, la puedo inscribir. Y a partir de ahí va a ser realmente una persona jurídica. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? No, profe, por mí no. Bien. Ustedes en particular, ahí el apunte que tienen el capítulo del libro, lo van a poder leer, tienen bien las partes y bueno, van a ver una parte ahí, cuando le habla del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, ese artículo se aplica para las sociedades que cotizan en bolsa o para aquellas que superen determinado monto de capital que hace que justamente tengan mayores controles, que tengan que presentar balances trimestrales. Y lo que no me apareció es la sociedad en comandita por acciones. Hoy hablamos de sociedad en comandita simple, pero también está la por en acciones. Entonces, ¿qué tenemos? Al igual que en la anterior, tenemos socio comanditado y socio comanditario. El comanditario es que justamente es el que justamente su responsabilidad está limitada al capital, igual que en la anterior. ¿Está? Y en el caso del comanditado, ¿sí? La responsabilidad es limitada, por eso está dentro de las de capital, pero es solidaria. Es decir, que a cualquiera de los comanditados se le puede reclamar lo adeudado. No subsidiaria, no van a ir contra los bienes personales,
pero sí se les puede reclamar a uno o al otro el tema de las deudas. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra particularidad que tengan en el libro? No tienen otras particularidades. Ahora lo que van a hacer ustedes es ver, digamos, justamente, incluso en la última partecita del libro tienen la sociedad de la sección 4, que ahí les dicen justamente que era lo que antes eran las sociedades de hecho y aquellas no constituidas regularmente, pero que en definitiva ahora están comprendidas dentro de ese capítulo 4. La sociedad de hecho, ¿qué significa? Son de hecho incluso por eso dice que se pueden demostrar por cualquier medio, son aquellas que en general no tienen contrato. Y muchas veces lo que hacíamos era un papelito para presentar en la AFIP, nos daban un quit, entonces sabían que Juan y Antonio, sociedad de hecho, y de esa manera funcionamos. Pero ahí también, ahí que tienen, la responsabilidad es obviamente ilimitada y solidaria, ¿sí? Y ni siquiera subsidiaria, porque en realidad las sociedades de hecho no pueden poner a nombre un bien registrable a nombre de la sociedad de hecho. Directamente van a nombre de los socios. Sí podría comprar yo bienes de cambio, por ejemplo, sí, porque me van a hacer la factura y si soy kiosquero me van a poner la factura a nombre de la sociedad de hecho. En ese caso, esos bienes que no son registrables sí van a estar a nombre de la sociedad y obviamente que quien me reclame va a reclamar ahí contra la sociedad, pero en realidad hay una confusión entre los bienes personales y los bienes de la sociedad. Más allá que nosotros sabemos que aplicamos el principio de ente, ¿sí? Una cosa son los bienes que pertenecen al ente en sí, a esa persona, digamos, que realiza la actividad, y por otro lado a las personas físicas o propietarias de ese ente, ¿sí? Otra cosita en particular, no, ustedes ahí van a ver que tienen un punto 6 último, que son las asociaciones civiles, fundaciones, ¿sí? Y simples asociaciones, pero ese material lean para estar informado, pero en definitiva no formaría parte de la unidad, ¿sí? Si le interesa, ahí también tienen al final un análisis de cuentas donde les hace el detalle los diferentes momentos de cuando se realiza la suscripción y qué representa cada uno, es decir, qué representa una cuenta aporte, qué representa una cuenta particular, qué es distinto a una cuenta aporte. Una cuenta particular es cuando un socio pide un adelanto, yo uso la cuenta particular como que el socio me debe plata. Y si el socio entrega dinero porque le presta plata a la sociedad, va como cuenta particular como una deuda de la sociedad. La cuenta particular puede tener los dos saldos, deudor o acreedor. Es una cuenta que se compensa en definitiva, porque es plata que yo le puedo prestar a la sociedad o la sociedad me puede adelantar al socio, ¿sí? Así que bueno, en particular esos chicos, si tienen alguna duda, cualquier cosa me mandan mensajito, ¿sí? Y el jueves recuerden que todos estos temas lo van a ver en el formulario de seguimiento. ¿Estamos? Bien, profe, una consulta. El Sí. formulario de seguimiento del día jueves es de la unidad 7 y ya sería para la promoción, para que quede claro. Exactamente, por eso aquellos que no quieran promocionar, no hace falta que este formulario lo hagan, simplemente tienen que rendir el segundo parcial. Para los alumnos presenciales o a distancia, habiendo aprobado el primer parcial y el segundo parcial, están regulares, ¿sí? El trabajo que les pido a los chicos a distancia es para, en definitiva, promocionar. Perfecto. ¿Hay clase de consultas el día jueves? ¿Tenemos con El día normalidad? jueves sí, lo que pasa es que hoy habían decretado paro, ya sea Sí, personal docente y no docente, entonces no teníamos aula, así que bueno, preferí, digamos, en mi domicilio dictarle la clase, por eso yo estoy con ustedes ahora. sí. Profe, y el jueves las profes, ¿vamos a hacer un repaso de lo que nos va a tomar en el parcial o directamente nos vamos a meter a la unidad 7, a la práctica de las 7? La idea es meterse en la unidad 7
pero eso no está exento de que ustedes puedan hacerle alguna consulta. Bueno, perfecto. Estaría bueno repasar porque ya tenemos el lunes encima. Totalmente. Ya vieron lo que dice Recuerden otra Belén. cosa. Recuerden, digamos, que ustedes el jueves, tienen el horario consulta de 16 a 18. Sí, por eso le preguntaba eso, porque bueno, si ya íbamos a empezar con la unidad 7, bueno, trataría de llegar a la consulta para tratar de sacarme la mayor dudas. Yo les diría que traten de hacer eso, aprovechar también la consulta, porque es para ustedes los estudiantes de distancia. También está la consulta presencial, porque tendré que estar ambas profes, o sea que van atendiendo las dos, o sea que no hay ningún problema en que ustedes se vayan al horario de consulta porque coinciden. Bueno, profe, por mí, muchas gracias por el tiempo de hoy desde su casa. No, por favor, que anden bien y cualquier cosa, disculpen el corte y bueno. No sea drama, profe. Muchas Y gracias. esta interacción acá que justo tuve porque un inconveniente familiar, pero más allá de eso, espero que hayan podido comprender en conjunto el tema. Lean el libro, el material es lo del libro, sigan las diapositivas si quieren, pueden que esté alguna cosa cambiada, diferente, pero en definitiva eso es lo que necesitan y lo van a complementar con la actividad práctica, porque la semana que viene, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener el parcial el lunes y tanto martes como jueves va a ser actividad práctica de esta unidad. Ah, perfecto, buenísimo. La 8 ya sería para la otra semana. Sí, vamos a tratar de terminar la 7 completa y después largamos la 8 con la teoría para la otra semana y ya empezamos a complementarla con la actividad práctica. Perfecto, gracias. Gracias, profe. Gracias, Por profe. todo. Nos vemos. Bueno, profe, Que gracias. anden bien, Nos que vemos. tengan buena Chao. tarde. Chao, chao. Igualmente. Chau, chau. Gracias.